Buenas noches a todos y todas. ¿Qué parte del mundo donde están viendo? Desde la Patagonia, el norte, muy norte de América. Y pues al occidente hasta darle la vuelta al mundo. Bienvenidos a un programa más de los miércoles de la sala de lectura de la Pirinola desde Nogales, Sonora, y con la visita de Hermosillo con un servidor. Bienvenida Gloria, Isaac. ¿Cómo están? Mi querido Mauricio Garcés de las letras, el conde de la poesía, el varón del verso. ¿Cómo estás? Abrazo hasta Hermosillo. Ya que andamos de suéter porque ya está empezando el otoño, que en realidad acá en el norte de México solamente tenemos frío y calor. Entonces ya estamos empezando el tiempo de frío. Ya empezó. Y a veces parece primavera. Muy bien. La capitana de este barco. Buenas noches a todos y todas. Un abrazo para Salvador, como siempre. Esperamos este día, las noches de Chava, con mucho gusto, porque estamos seguros que el libro del día de hoy nos trae muchas sorpresas. También agradecidos allá con Isaac en los controles y por supuesto todos ustedes que ya se están conectando esta noche. Muchas, pero muchas gracias. Ustedes son los que nos llenan, los que nos motivan para seguir día a día con este proyecto de la sala de lectura de la Pirinola. Vayan por favor y compartan. Miren, ahí se está viendo el Chava. Vayan por favor y compartan para que sean más personas las que este día, esta tarde, pasen una charla, un análisis único, diferente, que solo nuestro amigo Chava sabe hacer. Así que bienvenidos y bienvenidas todas a estas noches de Chava. Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, Chava, muy contento porque seguimos presentando la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica, un esfuerzo que trae alrededor un proyecto de 2 millones de libros distribuidos a lo largo y ancho de la República e incluso de Latinoamérica, así es que bien contentos de poder ayudar a que ustedes, amigos, conozcan esta colección y que ustedes la pueden tener. Manden mensaje al Fondo de Cultura Económica, un correo, y luego les mandan a ustedes un correo para decirles qué día pasen a recoger su colección. Por ejemplo, hoy fuimos a Educal Nogales y los miércoles son los días de entrega. Tú mandas correo y dices que era una colección de 21 para el 21 y te van a llegar 21 libros que los puedes disfrutar con tus amigos, con tu familia, puedes hacer tus propios grupos de lectura. Así es que maravilloso este esfuerzo. Saludos a Diana García. Diana, un abrazo a Diana, próxima oficialmente contadora a egresar. Así es que un abrazo a la licenciada García. Zuleika, hola Zuleika, buenas noches. Amiga Lourdes, abrazo hasta Guaymas. Muchísimas gracias por acompañarnos. América del Club de Lectura, soy Potro, soy lector. Muchas gracias. Orgullosamente ITN, perdón. Nos faltan alumnos de UTN. Luli Estela, buenas noches. Jonathan, Darío, ¿qué onda Darío? ¿Cómo andas? Tylee, buenas noches, soy Vizcarra del 502. Toño González, soy Potro, soy lector. Vanessa, soy Potro, soy lector. Diana Martínez, Giovanni Alarcón, Giovanni, Sofía Ortegua, buenas noches a todos. Hoy tenemos una muy interesante presentación. Compartan, por favor. Oye, Isaac, estoy escuchando así que... como de... A ver, Gloria, habla, por favor. Oye, te decía que esto de la colección 21 para 21, cualquier ciudadano puede enviar un correo al Fondo de Cultura y decir que está en Nogales, en Hermosillo, en la ciudad que se encuentre, y le van a hacer llegar su colección a la librería de su ciudad. Entonces se nos hizo muy padre porque imagínate cuánta gente que no sabe de esta colección y pues no está aprovechando. Así que todos ustedes, los que nos están siguiendo en esta transmisión, chicos, ustedes pueden enviar un correo, que son de Nogales, Sonora, que
que son lectores, que quieren hacer un club, por supuesto, porque no más por lectores, sino que el punto es que se hagan más espacios de lectura en sus colonias, en sus familias, ¿por qué no? Y entonces ustedes mandan un correo y luego les van a responder, les van a decir, recójalo en Educal Nogales, fulanito miércoles a fulanita hora. ¿Sí o no? Está genial, Chava. Está Sí, muy así es, padre. así es. O sea, es una gran oportunidad y un gran recurso del Fondo de Cultura Económica esto de llegar a todas partes con estas lecturas que son verdaderamente increíbles, increíbles. Muchas de ellas nos vinculan con Sonora, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Luis González y González, o sea, datos que la gente no sabe. Luis González, de su novela Pueblo en Vilo, que habla de San Felipe de Jesús, el pueblo donde él nació en Michoacán. Él está casado estuvo casado con Armida de la Vara, que ella es una escritora sonorense nacida en Lopodepe. Cuando hablemos de Pueblo en Vilo, pues veremos eso. Incluso el libro de hoy, Tomochic, de Heriberto Frías, nos vincula un poquito con la expulsión de la Santa de Cábora, porque fue precisamente por Nogales, ¿no? Bueno, pero lo veremos más adelante ahorita. Yo quiero, antes que nada, felicitarles por el video de hoy en la tarde, donde fueron a visitar la Feria del Libro y Educal. Y además para felicitar a la Feria del Libro, que los va a tener a ustedes un día completo para los 3 niveles, infantil, juvenil y adultos. Felicidades por esa invitación. Gracias, Chava, gracias. Gracias, Chava. Y fíjate que verás cómo hay jóvenes que se nos quieren unir. O sea, esto es voluntario, no tiene nada que ver con las instituciones. Y nosotros dijimos, ¿quién se suma? Porque es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y nos dijeron, me han enviado WhatsApp, mensajes para decirme, profa, yo quiero estar con ustedes, quiero estar en el equipo. Así que, pues, vamos a pasar un día, pues, muy bueno. Ya verán que sí. Y por cierto, Chava, ahora que estuvimos en Educal, los que no sepan que Educal Nogales está ubicada en el Museo de Arte, ahí en la línea. El día de hoy estuvimos hablando y nos vamos a reunir el próximo martes porque se ha hecho una colaboración donde vamos a dar descuentos del 5, del 10, del 15, del 20 hasta el 40% de descuento. Wow. Para los que vean el programa y digan, vayan a Educal y digan, yo vi en el programa de la sala de lectura La Perinola, estuve en el programa, vengo por un libro, les van a dar descuentos. Entonces eso es fabuloso, Chavo. ¿Cómo la ves? Perfecto, qué bueno que esto crece y pues gracias a la magia de Paco Ignacio y de todo su equipo, ¿no? Así es. Que lo están haciendo posible. Qué bueno. Pues no sé si ustedes quieran que empecemos de una vez con el tema que nos reúne esta noche. Ok. Mira, ahí está. Ahí antes está de la irnos visita a la Feria del Libro. Sí, antes de irnos al libro de esta noche, ahí les estamos mostrando un poquito de lo que se vivió este día, como lo comentaba Chava, que anduvimos allá en la Plaza Ochoa. Nos va a dar mucho gusto saludarlos. El 23 de octubre estaremos ahí. Y como dice Chava, pues que más gente se sume, que más gente se venga para que seamos más los que queremos que la lectura llegue a todos los lugares, ¿verdad, Chava? Claro, y no nada más a todos los lugares, sino a todas las bocas, a todos los ojos, a todos los oídos. La lectura no es, aunque para muchos es un asunto íntimo, personal, yo pienso que también es un asunto de colectividad. Leer en voz alta nos ayuda mucho a la dicción, nos ayuda a la comprensión del texto y nos ayuda sobre todo a leerles a otros que no están en posibilidades. No hay peor analfabeto que sabiendo leer no lee, ¿no? Así es. Y que tenga no esta hay oportunidad. peor egoísta que sabiendo leer no le lea. Exactamente.
Y bueno, se llegó el momento de irnos con el libro de esta noche. Chava, ¿lo tienes ahí o tú lo tienes? Sí, claro, Bueno, claro. ah, pues adelante, todo tuyo, Chava. Tomochi de Heriberto Frías. Voy a empezar dándoles algún pequeño dato sobre el nombre y la ubicación. Tomochi, sin la C, es un pueblo del estado de Chihuahua, localizado en la Sierra Madre Occidental, en el municipio de Vicente Guerrero. Es famoso por la insurrección de sus habitantes contra el gobierno de Porfirio Díaz en 1981, que culminó con la masacre de sus habitantes. Les diré como dato adjunto que Tomochi en la lengua tarahumara significa donde está el piojo, que curiosamente tendrá mucho que ver, como verán ustedes al final, con esto que les ha pasado. Hago una introducción después de decirles qué es el lugar, dónde está. Tomochi, quizá la mejor obra de Farías, se inserta en la corriente de las novelas de guerra que tuvo su auge en la segunda parte en los segundos 50 años del siglo pasado. Muestra la influencia naturalista del francés Emilio Zola, con cuya novela La debacle hay grandes similitudes. Se percibe también la huella romántica dejada por Chateaubriand. Frías conjunta estas dos tendencias de tal modo que los relatos de campaña son ágiles, escuetos, fuertes y objetivos, mientras en las escenas de amor están llenas de dulzura y patetismo. Esto está sacado de la contraportada de la edición de 1983 de la Enciclopedia de la Lectura de la Literatura de México. No sé si algún comentario, Gloria, Isaac, o sigo de paso. Sí, muy bien, qué bonitas tomas esas, ¿eh? Bien, oye, Chava, pues yo, sí, síguele, porque yo creo que bueno, yo me cuento, no sé, en el Facebook cómo se sientan los demás. Yo no había escuchado de este escritor, pero me llama mucho la atención el título del libro. Eso me atrae bastante. Sí, les decía, curiosamente cuando ya terminemos voy a volver a decir lo que significa el nombre en tarahumara, porque vale la pena, pues como siempre hemos dicho, que es necesario buscar todas las informaciones que los escritores nos dan, porque nos amplía el horizonte del entendimiento para lo que está escribiendo, ¿verdad? Bien, me sigo. Tomochi, en la última década del siglo XIX, disculpen que tengo un poco por escrito, no tengo tan buena memoria como para llevármelo todo en vivo, ¿no? En pleno porfiriato, un pueblo de 100 habitantes en la Sierra Tarahumara, Tomochi, se rebeló contra las medidas injustas y opresivas. Las injustas fueron medidas del gobierno central en que apoyan a las compañías extranjeras explotadoras de la madera, y las opresivas, los impedimentos de decisiones populares de libertad y autogobierno. En este caso, no sé qué, se nos fue Chava. Vamos a ver que se reconecte. Ya saben ustedes que esto de las tecnologías es una de las cuestiones que siempre nos hace sufrir. Los dioses del streaming, no sé qué están haciendo el día de hoy, por qué no conspiran para que todo salga bien. En este libro que pues apenas comentábamos, ¿no? Yo la verdad es un escritor que no conozco, pero el nombre me llama potentemente, o sea, la atención, qué significa. Y apenas íbamos a eso, ¿eh? Así que no se vayan, en unos momentos se estará reconectando de nuevo Salvador.
Ahora fue él quien tuvo problemas cuando no somos nosotros, cuando no es Facebook, cuando no es Zoom. Así es esto. Así que muchísimas gracias por permanecer. Ahorita vamos a ver que se reconecte Salvador. ¿Cómo estamos por allá en los saludos? Isa, creo que llegó gente, se sumó para saludarlos en lo que vuelve Salvador. Ahí está. Tomochic, es el libro que estamos viendo, nada más que ahí viene nuestro amigo Salvador, ahí viene, ya llegó, ya está aquí. Así que se nos fue el internet. Disculpen. Le digo, Chava, que estos dioses del streaming cuando no es del Facebook. Sí. Ok, seguimos, aquí estamos todos conectados, estamos ahorita 22 conectados, Salvador, así que échale, con todo. Perfecto. Bien, les decía que en pleno Porfiriato, un pueblo de 100 habitantes de la Sierra Tarahumara, Tomochic, se rebeló contra las medidas injustas y opresivas de las injustas fueron medidas del gobierno central en que apoyaban a las compañías extranjeras y exportadoras de madera. Acuérdense que Chihuahua pues es un lugar de muchos pinos, ¿no? Y las opresivas, los impedimentos de decisiones populares de libertad y autogobierno. En este caso, hubo razones también religiosas. El líder, Cruz Chávez, profesaba una religión mesiánica independentista que se apoyaba en contar con una virgen viva y una curandera famosa, Teresa Urrea, conocida como la Santa de Cábora, quien también dirigía enardecidos discursos de rebelión contra Porfirio Díaz. En ocasiones, el gobernador de Chihuahua envió tropas para someterlos, pero los tomochitecos, aguerridos, vencieron a esas partidas militares siempre, hasta que Porfirio Díaz decidió someterlos con un batallón de 1,200 soldados. La crónica de los hechos fue escrita por uno de los participantes militares de la invasión, Heriberto Frías, quien publicó su largo relato por entregas en el periódico El Demócrata de la Ciudad de México. Dicho sea de paso, al final vamos a hacer algunas observaciones sobre esto, que le ocasionó muchos problemas de toda su vida. El escrito de Heriberto Frías fue el primero publicado con el largo título de Tomochic, Episodios de campaña, relación escrita por un testigo presencial. Las ediciones posteriores solo tienen el nombre de la población, Tomochic, que tiene agregada, como les decía, la C. El pueblo se llama realmente Tomochic. Su autor y el editor Joaquín Clausel, director del periódico El Demócrata, fueron enjuiciados porque el texto se consideró subversivo. Tanto Clausel como Farías argumentaron que se trataba de una novela, y hay, desde luego, quienes opinan que tiene esas características, aunque a la vez se trata de un testimonio de hechos reales, ya que Heriberto Frías participó como soldado. De cómo empezó todo, Heriberto Frías escribió, abro comillas, Bernardo Carranza y Cruz Chávez, aquel domingo memorable, convencieron a hacer de Tomochic capital de la Reforma, un lugar sagrado donde todo mundo peregrinase y se haría de su sobrina Julia, después conocida como Teresa Urrea, una virgen milagrosa, milagrosísima, y enarbolarían una gran bandera blanca con este lema en rojo: ¡Viva el poder de Dios y mueran los hijos de Lucifer! La llegada de los 1,200 soldados y la batalla sucedió en octubre de 1892. Frías escribió, abro comillas, el combate generalizado ya en toda la línea tomó en aquel momento un aspecto de batalla. El humo de la pólvora excitaba.
Todos gritaban enloquecidos con gritos que dominaban el estruendo de las descargas. Y allá, en el cuartel general del coronel Torres, partió el toque siniestro de media vuelta. Y hubo que retroceder tras el heroico ataque. Cierro las comillas. Sobre la heroica resistencia de los pobladores, Frías escribió, abro comillas, esos demonios tomoches son valientes hombres, no se puede negar. Parecen venados, pues los ves aquí, y de repente, estás en la punta del cerro. Y ¡viva el poder de Dios! ¡Y mueran los pelones! Son con decirte que cada cartucho es un muerto. No hierran. Cierro comillas. Sin embargo, la batalla fue desigual. 100 contra 1,200. Una masacre. Las mujeres y los niños se habían refugiado en la iglesia. Murieron ahí mismo, al ser incendiados por los militares. En la noche, el incendio de las casas del pueblo era más visible. Las llamas tenían mejor el cielo oscuro que el cielo azul, con fulgores amarillentos que a veces se avivaban y a veces se extinguían para surgir de nuevo, vivos rojos, apareciendo en el fondo de tinta negra del horizonte como manchas de pálida sangre luminosa. Y abajo, los monótonos ladridos de los perros y sus aullidos dolorosísimos. Cierro la comilla. El libro de Heriberto Farías es también una obra periodística con una prosa de gran altura. Entre paréntesis, por eso es que se le equipara con la novela. Cierro el paréntesis. Y al fin y al cabo, una obra que nos descubre nuestra historia, mostrando una rebelión que estaba anunciando, como otras en el país, la revolución de 1910. Acordémonos pues que también en Cananea, un poco después, en el mismo periodo de días, pues se dio la huelga que dio verdaderamente principio a la revolución. Algunos antecedentes sobre la obra, ¿no? En el estado de Chihuahua, en la década de 1880, bajo la gubernatura de Luis Terrazas, hago aquí un paréntesis para hacer una observación. Luis Terrazas era un terrateniente muy grande, muy grande. Y una de las anécdotas famosas allá en Chihuahua es que le preguntaban cuando iba a la Ciudad de México, porque era general, creo, una cosa así, ¿no? Entonces le decían, general Terrazas, usted es de Chihuahua. Y volteaba y despectivo decía, no, Chihuahua es mío. De ese tamaño era, ¿no? Bien, Luis Terrazas se iniciaron los trabajos de deslinde de las tierras nacionales para repartirse a los nuevos colonos militares y a los veteranos de guerra contra los franceses. Esa era la intención original, pues que se le diera a esa gente que protegió al país contra la invasión de los franceses, que tuvieran algo pues para hacer pues vida de agricultores o vida de ganaderos. Lo mismo pasó, y ese paréntesis es mío también, lo mismo pasó con el general Obregón. Cuando ya se ganó la revolución, aquello del cañonazo de los 50,000 pesos, fue que a las tropas se les repartiera las tierras. Y entonces se podía suponer que luego con el apoyo del gobierno, con los apeos de labranza y lo demás, pues pudiéramos tener agricultores y ganaderos con toda la gente que antes había peleado. Pero abusivamente los generales, sobre todo los generales coroneles y demás, sí repartieron los ranchos entre su familia. Eso fue, a final de cuentas, la revolución. O sea, le quitaron a los dueños, iban a repartirse entre los soldados, como decía Terrazas que había que hacer, pero se quedaron con ellos. O sea, yo conozco gente todavía que tenía desde una carretera hasta otra aquí en Sonora, un solo rancho, no era un solo terreno. 100,000 hectáreas, 50,000 hectáreas, no las puedes recorrer. Bien, sigo. Para llevar a cabo los propósitos, el gobierno de Díaz decidió vender esos terrenos como latifundios. Se comisionó a las compañías deslindadoras a hacer los trabajos de medición y como pago se les dio una tercera parte de lo deslindado.
y las otras 2/3 partes serían vendidas a los hacendados y a empresarios extranjeros. Voy a decir aquí que los mexicanos no teníamos ningún derecho, ¿no? O sea, esto era como Díaz decía. Por eso en el anuncio que les pusimos hoy, bueno, pues por lo menos en mi página, dice ahí, habrá que conocer nuestra historia para no repetirla, porque estamos empezando a un periodo como de Díaz, no con el gobierno, curiosamente, sino con la oposición. Pero ahorita hablamos de eso. Los trabajos se iniciaron en 1884 y pronto los pequeños propietarios y rancheros empezaron a sufrir las consecuencias. Por otra parte, una ley promulgada en 1884 también establecía que los jefes políticos, es decir, las autoridades distritales, ya no serían elegidas, sino ahora nombrados por el gobierno estatal. Y ahora los ciudadanos ya no podían llevar sus quejas a los tribunales sin la aprobación de los nuevos jefes políticos. O sea, trabas. Si tú te querías quejar, pues habría que ir a los juzgados federales, pero no estaban en el estado. Y para hacerlo, tenías que poner tu queja en los municipales y ellos decían qué cosas sí y qué cosas no, ¿verdad? Entonces ya se estaba fraguando ahí un desaparece pueblo y nada más los ricos vamos a sobrevivir. En 1982, otro golpe duro sufrieron los habitantes de Chihuahua. Se promulgó un decreto en que los ciudadanos no podían elegir a sus presidentes municipales, ahora serían nombrados por los gobiernos estatales. O sea, no elecciones, no decisión del pueblo. Para 1891 ya no gobernaba Terrazas, lo hacía Lauro Carrillo, nombrado por Díaz para contrarrestar el poder del primero, o sea, de Terrazas. Este poder de Lauro Carrillo, pues estaba protegido por Carlos Pacheco, poderoso ministro del régimen. Cuento una anécdota de Lauro Carrillo. Cuando Lauro Carrillo lo pone Díaz ya en el poder como gobernador, fue a Tomochi. De ahí realmente creo empezó todo el gran problema. Y había 2 cuadros en la iglesia. Y entonces, él que sabía un poquito de muchas cosas en cuanto a la pintura, pues vio que eran unas obras valiosas y le dijo a su asistente, quítalas y mándalas al Palacio de Gobierno. Y entonces cuando los tomuchecos se dieron cuenta, fueron a reclamarle y le dijeron que esas obras eran de la iglesia, que las querían allá. Y tuvo que regresar. Bien, eso era una parte. Al mismo tiempo, ya promulgado las leyes del 84 y con los deslindes de la misma época, empezó a sembrar él parte de los terrenos que pues, obviamente como gobernador le correspondía. Y al mismo tiempo empezó a usar a los campesinos y a los pobres como esclavos, ¿no? Realmente. Y apoyado en Ais Limantur. Ais Limantur era consuegro de Díaz. Un paréntesis, no tiene nada que ver con estar en contra de las preferencias sexuales, ni mucho menos. Pero hay una anécdota de el hijo de Ais Limantur, que estaba casado con una de las hijas de Díaz, que hicieron una fiesta y de ahí venía aquello que muchos de nosotros pues, conocimos, en la época de jóvenes, que le decían a los homosexuales los 41. No sé si a alguno de ustedes le tocó, pero pues la cosa viene de ahí. Ais Limantur tenía un hijo que era homosexual, hicieron una fiesta y les cayó la policía y eran 41, no se pudo hacer gran cosa, pues porque el 41 era el hijo de Ais Limantur. Y entonces, Ais Limantur tenía muchas influencias en Chihuahua, como también tuvieron cuando le quitaron los terrenos a los yaquis, que ya hablamos de la novela de Paco Ignacio Taibo, ¿no? O sea, fue exactamente lo mismo que pasó con los yaquis, pasó en todo el país, no digo nada más en Chihuahua, ¿no? Sí. De la insurrección fue acusada Teresa Urrea y junto a su padre fue aprehendida y trasladada al cuartel de Cocori y de ahí a Guaymas para luego ser deportada a Estados Unidos.
Es aquí donde les decía, fuera del off o en off, por dónde fue, que es lo que nos vincula, pues curiosamente, con la novela, ¿no? Fueron deportados por Nogales. Para quienes estén interesados en el tema, hay una película de los años 70 que lo aborda con realidad. La película se llama Longitud de Guerra, está patrocinada por Conacini y dirigida por Gonzalo Martínez. Hacemos un paréntesis, si quieres, Isaac, para algunos comentarios. Gloria. Fíjate que está muy interesante, la verdad que me tiene... Fíjate que pensé, hice la comparación con lo de los yaquis y con esta población que era de ciento y feria personas y llegaron como 2,000 soldados. O sea, igual, ¿no? Una masacre. Sí. Y me llama la atención, estaba viendo que ahí en Chihuahua, pues en la entrada del pueblo, tienen un monumento y están así todos los tomochitecos, ¿no? Así como un monumento para recordar pues a estas personas. Se me hizo muy, muy interesante, pero creo que hay preguntas, ¿no? No sé. Sí, perfecto, pues respondemos. Y hay muchos saludos, bueno, antes que nada, mencionar, ¿no? Creo que ya lo mencionaste ahí al inicio de tu texto, Salvador. Sí. Lo que casi le cuesta la vida al propio autor, ¿no? Este libro representa una serie de experiencias vividas. Él era militar y pues definitivamente es un libro que en su tiempo se consideró prohibido, ¿verdad? Entonces, hay un comentario aquí de nuestro amigo Cristian Reyes, a quien le mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Lilian Gracia, hola mi estimado Chava, un honor escucharte como cada miércoles, Pirinolos, saludos y abrazos a la distancia, un abrazo hasta el Quiriego. Y dice Aldair, la noche de los 41, la famosa noche de los 41. Querido Ramón Fontes, bienvenido, gracias. Ahí va para los dos, nos dice para los tres, pero yo voy a esperarme lo último. Bandera Pirinola dice, me encanta este ejercicio de mediación. Quisiera preguntarles a los tres, ¿por qué creen que es importante acercar esta colección a los jóvenes o a una comunidad lectora? Hablando específicamente de la colección 21 para el 21. A ver, mi querido Salvador, adelante. Sí, primero que nada debo decirles pues que esto lo hizo una comisión, ¿verdad? No es el trabajo de un hombre solo. O sea, la intención, pues tiene mucho que ver desde luego con la política. No podemos negarlo, ¿verdad? Cada sexenio trae un punto de vista que a veces no a todo el mundo le gusta. Y en este caso, es necesario retomar la memoria histórica. Yo estoy empezando con esta novela que tiene que ver con ataques a la sociedad civil, porque los tiempos son cíclicos en la historia de los países. O sea, lo que está pasando ahorita en el país pasó en el tiempo de Díaz, ¿sí? O sea, hay un grupo de personas que está tratando de trabajar nada más para ellos. Acuérdense que cuando Porfirio Díaz llega al poder, los ferrocarriles, las minas, el petróleo, estaba repartido entre extranjeros. O sea, y curiosamente, en el sexenio anterior, ya se estaba repartiendo entre extranjeros. De hecho, ahorita tenemos un serio problema de abastecimiento de muchas cosas, de nuestro abastecimiento personal, en el gas, en la gasolina, en el petróleo, en muchas cosas que está muy fuerte porque ya está repartido y entonces la gente que lo tiene repartido no lo quiere dejar, ¿sí? Y entonces el leer esta colección, no nada más en cuanto a lo histórico, pues. O sea, esta es la parte histórica. Es necesario leer para saber, primero que nada, para no cometer el error que ya se cometió anteriormente. O sea, esto nos dice que mucha gente antes que nosotros, hace casi 100 años, o más de 100 años, ya lo vivió. O sea, no podemos permitir que otra gente venga y lo quiera hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo esclavos. Entonces no queremos esclavitud.
sea, tampoco queremos que los millonarios se les quite lo que tienen de millonarios. No, ese es el pleito. O sea, la cosa está en que hay un cúmulo de personas que están viviendo en situación muy mala, que requieren de vivir mejor. Pero todavía hay un grupo más lamentable, la gente que está en situación de calle, que no hemos volteado todavía a verlos a ellos, ¿sí? Que si dirán, ¿cómo puede ser posible que el gobierno les dé a esos flojos? ¿A ti qué te importa? Pues no seas flojo tú, ponte a trabajar. Pero hay una cosa que los empresarios no quieren aceptar, y yo pongo un ejemplo cuando platico con amigos o con familiares. Aquí en Hermosillo hay un lugar que vende tortas, ¿sí? Hace poco subió el salario mínimo eran 80 pesos, ¿no? Subió a 140, pero me voy a regresar al tiempo en que eran 80 pesos, ¿sí? El restaurante no voy a decir el nombre, aunque debiera, pero no lo voy a decir, vende tortas. La torta más barata costaba 100 pesos, ¿sí? Los que hacen las tortas deberán hacer miles de tortas al día, pero cuando dan la vuelta y se ponen enfrente del mostrador, no les alcanza con lo que hicieron las 1000 tortas para comprarse una. O sea, si eso no es ser esclavo, porque además tuviste que pagar camión para venir a trabajar y tienes que pagar camión para regresarte a tu casa y no te alcanzó con lo que te pagaron ahí, donde tú estás haciendo millonario aún, y disculpen la palabra, a un cabrón, ¿sí? Para que viva mejor. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser posible. Y es lo que estamos leyendo, que ya pasó hace más de 100 años. O sea, no podemos permitirlo. Por eso es importante que leamos mucho, sobre todo de la historia, que no nos cueste trabajo, que no nos dé flojera. Esto nos va a dejar ahorita al final una gran lección de cómo murió el escritor. Pero bueno, para mí eso es. Lo otro es la literatura. Ya empezamos, ya vimos los cuentos. O sea, supimos que hay una mujer que también escribe de horror, y se supone que en México no había escritores de horror, ¿sí? Muerte en el bosque es un super cúmulo de cuentos. Que tiene la noche un árbol también. Y vamos a leer más cosas, vamos a leer muchas más cosas. Ok. Que son muy interesantes. Gracias, Chava. Gloria, ¿por qué recomiendas esta colección a los jóvenes o a una comunidad Pues, lectora? Pues mira, me recuerdo mucho cuando yo empecé de mediadora, no sé, Cristian no me dejará mentir. Estoy completamente convencida con lo que dice Chava. Hay que conocer nuestra historia, hay que leer, ¿verdad? Pero hablando como mediadora de lectura y como espacios lectores, me recuerda mucho cuando empezamos en este camino, que nos dieron un acervo y venía hasta un libro para hacer tacos, tacopedias, ¿se acuerdan? Y decíamos, ¿y este libro qué? O sea, ¿por qué lo tenemos que tener? ¿O por qué tiene que estar en los espacios de lectura? Y bueno, con los años hemos entendido que a lo mejor no todos los libros, ojo, todos los libros que tenemos en los acervos los hemos leído los mediadores, porque los mediadores también somos personas, trabajamos, tenemos responsabilidad, no podemos estar en todo. Creo que este ejercicio que se está haciendo los miércoles con el Chava es, yo creo, lo mejor para mí, a lo mejor hay otros que están haciendo la promoción del 21 para el 21, porque Salvador es un lector, o sea, por eso le dice a Isaac ¿cómo le dices? Garcés de los libros, o sea, es un gran lector. A lo mejor nosotros pues no tenemos tanto tiempo o estamos en otras lecturas, lo acepto, yo estoy en otras lecturas, pero cuando estoy aquí con Chava, yo digo, wow, o sea, tengo esta alternativa. Entonces, si esto que estamos haciendo aquí los miércoles lo llevamos a las plazas, lo llevamos a otros lugares, habrá alguien que se interese en esta colección. Y entonces, pues, puede encontrarse con el libro. A lo mejor no, como el de Tacopedia. Nunca lo leía, pero después llegó una persona que hasta lo pidió y se lo llevó. Bueno, se respeta, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? No sé tú, Isaac. Faltas tú, Isaac. Yo voy a ser muy breve, la verdad. En este espacio aprovechamos para hablar de todos libros.
esta colección nos pareció a nosotros pues muy... Gloria se está asomando ahí abajo de la reacción de Randy. Hola Randy, ¿qué onda? ¿Ya llegaste? Dice Ramón Fontes, ¿en dónde puedo encontrar estos libros? Manda un mensaje al Fondo de Cultura Económica para que recibas tu colección en Educal. Educal está aquí en el Museo de Arte Nogalense, allá pegado a la línea, aquí en Nogales. Miren, ¿por qué recomendaría estos libros? Miren, estos libros recogen, entre otros temas, obviamente de carácter social, recogen también aspectos históricos, como el caso de esta novela que casi le cuesta la vida al escritor y que vale la pena. Estamos sorprendidos porque honestamente acá en el norte de pronto estos autores pues no son muy conocidos. Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, por más conocidos que sean allá en el sur, acá en el norte pues es muy poco conocido. Entonces nos parece importante que nuestra comunidad lectora conozca la oferta editorial que hay. Ahorita estamos con esta serie de libros, pero también cabe señalar que ya pasamos por la serie de libros de autores clásicos, por ejemplo, la literatura griega, la Odisea, toda esa. Ya pasamos por la serie de libros latinoamericanos, 100 años de soledad, etcétera, etcétera. Ya pasamos por la serie de los libros infantiles y esto ha sido maravilloso porque entonces nosotros tenemos la firme convicción de que los libros te buscan y te eligen y que en este espacio ustedes van a encontrar no solamente esta colección, van a encontrar una gran variedad de libros, incluso vamos a decir del gusto personal de Salvador, por ejemplo, Las uvas de la ira, es uno de los mejores programas que tenemos porque pues es un libro que le apasiona y le gusta mucho a Salvador. La vida inútil de Pito Pérez, que esa no venía en la colección, ¿verdad? ¿O sí? No. Entonces, sí estoy de acuerdo, ¿no? Que tal vez pareciera que nos están dando algún tipo de patrocinio, pero en realidad estamos aprovechando nosotros esta serie y vamos a seguir ofreciéndoles a todos nuestros jóvenes y comunidad lectora libros que a lo mejor no tengan ninguna relación con el anterior. Esa es la gran oportunidad que tenemos de coincidir con ustedes. No quiere decir que esté mal, al contrario, estamos bien. Hola, un poquito tarde, pero aquí estoy, dice el Randy. ¿Qué onda, Randy? Entonces, oye, no se me vaya a pasar un comentario que no leíste, Isaac, de una persona que dice, Oscar dice, buenas noches, saludos desde la Ciudad de México, me gustó mucho el comentario, no quiero que se me pase. Dice, mi amigo Giovanni me recomendó, me dice que hay muy buenas lecturas aquí. Pues bienvenido, Oscar, a esta comunidad lectora, cada vez somos más y más, nos reunimos aquí, como dice Salvador, les da a Salvador un poquito, ya ustedes deciden si leerlo o no, son libres de la lectura. Chava, quiero aprovechar para leerles un fragmento del libro que encontré aquí, para que conozcamos la prosa. Si quieres, ahorita que termines el texto. Sí, hacer un comentario sobre algo que dijo Gloria. El libro de la Tacopedia, quizás para nosotros no nos suene así medio, qué curioso, qué raro, ¿no? Pero les voy a contar una anécdota de cuando los centros de lectura estaban en las ferias de libros. O sea, los centros de lectura es un lugar donde están los libros puestos como si fuera una librería, libre a que la gente venga, se siente, hay muebles para sentarse, está la alfombra, y eventualmente se pierden, ¿no? Como en todos lados. También entre los lectores habemos Tiempo de ladrones, como dice Emilio Carballido en uno de sus libros. ¿Y sabes cuál es el libro que más se perdía? Y Cristian se debe acordar, porque él anduvo en todos los centros de lectura del país. La Tacopedia. Voy a ver si ahorita lo puedo sacar, Voy a ver para el final. Oye, y aparte esta colección incluye mujeres. No es un libro fácil de robarse. No es un libro fácil de robarse, ahorita lo van a ver. Bien, está grande, Chava. Te digo que aparte, pues en esta colección se incluyen autores mexicanos que pues han marcado la diferencia, ¿no? Ya lo veíamos con Amparo Dávila, con Guadalupe Dueñas, que además de ser mujeres muy, muy guapas, son muy inteligentes para expresarse, ¿no? Y poner el dedo en la llaga. Entonces consideramos que esos temas, que esas historias, esos escritores que de pronto pues van quedando, vamos a decirlo, en el olvido. Esta colección pues viene a hacerles un poco de ruido en este tiempo para que ustedes jóvenes puedan
puedan acercarse a esta literatura. Así es que, pues no sabemos si le dimos respuesta a Cristian, pero le agradecemos porque es importante que ustedes, comunidad lectora, pues también se manifiesten, ¿no? Y nos digan, estamos completamente abiertos de que, oye, por ahí hay un libro que me gustaría que abordaran, pues claro, nos los mandas o lo hacemos, que por cierto, un saludo a todos los patrocinadores que nos han regalado libros para ofrecer en este espacio, quieren que sus libros viajen, entonces ahí tenemos algunos libros, entonces seguimos, ¿qué les parece con Tomochic? ¿Ibas a leer un pedacito? Sí, quiero leer un fragmento, miren, aquí por el efecto de la pantalla verde, se ve bien interesante la portada, miren, ustedes la están viendo que ahí es verde, pero aquí solamente se ve la carretita, vean, la carretita y el título. Voy a leer al azar una página nada más, quiero que ustedes traté de buscar el texto para poder presentárselos aquí, pero en esta ocasión tendrán que escucharme porque no encontré la versión digital libre, ¿no? Entonces Isaac, podemos adquirirlo. Isaac, pégate al micrófono porque cuando te separas, cuando microfoneas, Claro que sí. se te va la voz, pero sí pégate para que se escuche. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Gracias, Gloria. La infeliz muchacha, envuelta en un grueso poncho americano a causa del viento glacial de la sierra, sentada hábilmente en su cabalgadura, abiertos y sin fijeza sus grandes ojos negros, suspiraba de vez en cuando, brotando de sus ojos gruesas lágrimas que no enjugaba. Abro signo de exclamación. ¡Ah! Cierro signo de exclamación. Aquella criatura de precoz inteligencia, natural vivacidad, Gloria, y sensibilidad exquisita. No debía haber nacido en aquel ambiente de locura hostil en que se agitaba un pueblo semisalvaje del que no tenía sino el supremo heroísmo y el raro valor de saber soportar dignamente la adversidad, el triste heroísmo de saber morir. Sí, es lo que decíamos de Chateaubriand, ¿no? O sea, para las escenas románticas, parece que tuvo un muy buen maestro, Chateaubriand. Ay, chava, y ahorita tenemos no un viento glaciar en Nogales, pero es un viento helado. Y yo estoy aquí justo en la puerta de mi habitación y me está entrando el airecito helado y es inevitable crear esta imagen que jóvenes, compañeros, amigos de esta sala de lectura, de verdad, la intención es que ustedes vivan la lectura de esta forma y que sepan que existen estos recursos para que tú definitivamente puedas vivir esta experiencia, ¿no? Y eso definitivamente te va a llevar a, ya sé que dije 2 veces definitiva en una oración, pero es que de verdad estoy emocionado porque es así como te atrapa la lectura. Por eso decimos, no tenemos beneficio económico, pero sí tenemos mucho beneficio en cuanto a lo que produce en nuestras vidas. Que habrá personas que no les guste, ¿no? La forma de mediación, ojo, no me refiero a lo que preguntaba Cristian Reyes, sino me refiero a otras personas que de pronto están pues un poco lejanas, ¿no? De lo que es en realidad el trabajo de mediación, ¿verdad? Entonces, dice maestro, qué padre lee. Muchas gracias, Ramón. Dice 1000 de 10, dice 1000 de 10. No, pues. Oye, voy a leer más seguido, claro. Dice, ahí va la respuesta de Cristian Reyes, chava. Sí, yo creo que yo me perdí con la pregunta del Cristian. Él fue el que dijo que por qué había que leer esa colección. Sí. Perdón. Ok, aquí tiene la respuesta. Dice, muchas gracias. Dice, la neta, no se me antojaba leer esta colección que está obviamente dictada y puesta por un director obtuso y cerrado como Paco Ignacio Taibo. Pero con estas no se interesaba, me hicieron interesarme. ¡Gracias! Dice, claro, porque como les decimos, más allá de una lista impuesta, que pues sí, ¿no? Es una selección que se hizo. Me imagino yo que el equipo de trabajo del Fondo de Cultura tendrá sus motivos. Para nosotros es un descubrimiento, porque yo no sabía, por ejemplo, que había este feminismo tan activo en las letras de Guadalupe Dueñas y de Amparo Dávila, esta, pues sí, expresión directa de lo que es pues la presencia, ¿no? Y el valor de la mujer en tiempos en donde el machismo estaba
Todavía está terrible. arraigado, pero estaba muy arraigado, ¿no? Entonces, verdaderamente fueron actos valientes que mujeres mexicanas, escritoras, inteligentes y además guapas hicieron, Sí, y que esta colección, la verdad, nos ha venido a descubrir. Por eso, nosotros estamos recomendando, ¿no? Esta colección. Entonces, qué tenemos bueno, Cristian. Y por supuesto que hay libros que también seguramente serán de tu agrado, como Carlos sí, Monsiváis, como hay de Carlos Fuentes, ¿verdad? Si no me equivoco. sí, hay uno de Carlos Fuentes, el laberinto de la soledad. Ok, de Octavio Paz. Este, Entonces ahí ya esos son libros a lo mejor un poquito más conocidos, pero estos en particularmente, estos tres que hemos visto, no los había leído. Balán Canán, Canek, bueno, todos esos. Ya los estaremos viendo poco a poco en las noches de Chava. nada más, Entonces, mande, Chava. para ampliar un poquito el comentario, es que a veces la política nos obtusa un poquito. Y los libros estos libros, esta colección, no es un capricho de Paco Ignacio Taibo, es el trabajo de un grupo de personas que están haciendo pues el esfuerzo de traernos lecturas que verdaderamente valgan la pena para reencontrarnos con algo que tenemos en México y que no lo conocemos. Yo pienso que está muy bien elegido. Yo pude no estar de acuerdo en muchas cosas con el equipo que seleccionó anteriormente en otro sexenio el acervo para las salas de lectura. Porque, por ejemplo, a mí me llegó en una caja el turismo, un libro sobre turismo, que estaba publicado hace 20 años. O sea, para empezar, ya el turismo no es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, sacaron muchas cosas de almacén para que no les estuvieran estorbando. Esa impresión me dio en un principio. En cambio, esta colección, muchos de los autores yo ya los había leído. O sea, me faltan 8 nada más, entre ellos el libro de poesía, que pues es muy difícil leer toda la poesía, ¿no? A pesar de que yo publico todos los días de todo el año, en mi historia, por lo menos una fracción de un poeta o un poema para que ustedes lo conozcan y lo busquen y vean si lo quieren seguir. Todos los días. O sea, 60 personas mínimo a veces leen. Y yo saco la cuenta alegre así. Si 60 personas en 20 días leyeron esos 20 poemas, leyeron un libro de poemas al mes. Yo tengo 5 años haciendo esto. Entonces, ¿cuánta gente ha leído un libro de poemas sin tener que abrir el libro? Nada más ahí en su dispositivo. Entonces, ese tipo de esfuerzos bien valen la pena. Bien, les decía, los libros los hizo una comisión revisora, pues. O sea, son textos que había que traer del olvido al presente. O sea, yo ando y se lo he dicho personalmente y buscaré la manera de que vuelva, de que se reedite o buscarlo. Ómnibus de poesía mexicana del siglo XXI, que no está pues en las posibilidades, yo lo tengo, ¿no? Ómnibus de poesía mexicana de Gabriel Said, para los que no lo conocen, está en un solo volumen, voluminoso por cierto, pero chico, todas las actividades de la literatura que hay en México, todas. Si ustedes quieren saber qué es un cuento de nunca acabar, ahí está. Si quieren saber qué es un poema, ahí está. Si quieren saber qué es una crítica, ahí está. Entonces, es un recurso que debimos haber tenido los mediadores de lectura y las personas que nos dedicamos a esto en las manos hace mucho tiempo, porque hay cosas que desconocemos de la literatura, de lo que podemos hacer con la gente que viene a leer con nosotros. Entonces, es importante, yo voy a seguir teniendo el dedo en el renglón. No soy una comisión revisora, pero sí soy una persona que puede tener una sugerencia para las cosas que estamos haciendo. A mí me parece en lo personal, fuera de la política, fuera de los convencimientos electores, que esta es una muy buena colección para conocer, por ejemplo, cómo nos vincula a nosotros los sonorenses uno de los libros, El pueblo en vilo, por ejemplo, de Luis González y González. ¿Sí? Y dirán ustedes, ¿y con nosotros qué?
Luis González y González, y habla de San Felipe de Jesús en Michoacán, el pueblo donde él nació. Ese es su pueblo en Vilo, ¿sí? De todos los pueblos a él le tocó vivir en San Felipe de Jesús, entonces él habla de él. Pero está casado o estuvo casado con Armida de la Vara, escritora sonorense, muy buena, por cierto. En la tarde ya nos anticipaste el tema de la próxima semana, Chava. Recordaba a mi hermana que a ella le parecía muy interesante ver los libros de texto, que estaban los textos de Armida de la Vara y ella no sabía quién eran. O sea, buscaba sus poemas y todo el mundo lo ha leído, pero no sabe quién es. Entonces, ¿cómo nos vincula Pueblo en Vilo con Sonora? Así, Armida de la Vara era esposa de Luis González y González. Y dicho sea de paso, ahora sí hablando de política, el hijo Frankenstein de Luis González y González se llama Enrique Krause. Punto. Oye, Chava, sí. Te decía que ya nos anticipaste el tema de la próxima semana, entonces. Posiblemente, hay sorpresas, hay muchas cosas muy buenas. Estamos ya llegando al final de este programa. La idea de este espacio es que lo hacemos todos, lo construimos todos y le damos voz a todos. Por eso es bien importante que nos sigan haciendo sus comentarios y que sobre todo ustedes, crearles a ustedes la duda razonable, la duda que los mueva y los motive a leer o a buscar lo que estamos diciendo. Tenemos el derecho a no estar de acuerdo, tenemos el derecho a rebatir, tenemos el derecho a disentir, tenemos el derecho a pensar diferente y, por supuesto, tenemos el derecho de leer lo que nosotros queramos. Entonces, tenemos aquí otro fragmento que, ay, Chava, cada parte está lleno de una filosofía, de una metáfora, un pensamiento con un alcance filosófico muy fuerte, ¿no? Con emociones muy sentidas. Creo que el autor, el hecho de haber sido militar y haber vivido esta contacto directo con la muerte, estas escenas que solamente la guerra, el enfrentamiento, el enojo, el coraje, el encono de la sociedad por manifestarse contra una milicia que lo superaba por más de 10, pero que eso no significaba, ¿no? Que la pasión que se tenía con lo que se defendía, su creencia, todo lo que esto, no se quedó corto aquí Heriberto Frías. Entonces vale mucho la pena leer y encontrar a lo mejor en esas filosofías, en esas metáforas, en esos pensamientos, encontrar ese valor que parece que muchos de nosotros parece que estamos perdiendo, ¿no? Parece que necesitamos hacer un recuento o ver, ¿no? Porque quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y aquí estamos nosotros repitiendo una vez más, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Dice Ramón Fontes. Yo les puse comentarios finales ahí, jóvenes, para que nos respondan ahí, para tenerlos identificados. Dice el capítulo 28, la muerte de un héroe. Sí, a lo mejor me voy a exceder un poquito, un par de minutos nada más, pero vean ustedes, imagínense, por favor, hagan un esfuerzo por imaginarse lo que estoy leyendo y por visualizarse. Es más, hagan de cuenta que el capitán Molina es Salvador Burruel. Así me lo imaginé yo, verás. Hagan de cuenta, La torre del pueblo quedaba a la derecha y desde ahí partían algunas balas. Los soldados se habían echado en el suelo aniquilados por la fatiga. Otros registraban los cadáveres quitándoles las armas. Escuchóse entonces, débil por la distancia del campamento del Amedrano, el toque del corneta de órdenes del general. ¡Alto al fuego! El capitán Molina mandó a su vez tocar diana a un soldado, el mismo que recogió la corneta al corneta de órdenes, quien había sido herido y quedó abandonado en la falda del cerro. Las bélicas notas de la diana, resonando alegremente entre el fragor seco de las últimas detonaciones, hicieron lanzar gritos de entusiasmo a los soldados, extenuados y anhelantes, que respiraban con dificultad un aire azufrado y espeso.
¡Esta diana sí vale!, clamó un oficial. Sobre lo alto de gigantesco pino ondeaba una bandera roja, la misma que se veía desde el campamento de la Medrano. Al que parecía desafiar, era preciso quitar. Sobre lo alto de gigantesco pino ondeaba una bandera roja, la misma que se veía desde el campamento de la Medrano. Al que parecía desafiar, era preciso quitarla. Sí, lo leí dos veces, disculpe. Varios soldados agazapándose corrieron hacia aquel punto, pero se oyó seco estampido al nivel del suelo, y el cañón de una carabina asomó de la tierra entre el humo. ¡Otro! ¡A él! ¡Mátenlo!, gritó un cabo. Un sargento hizo fuego violentamente sobre la cabeza que asomaba tras el arma, oyéndose un alarido de dolor. Algunos se precipitaron calando la bayoneta, pero como partían del hoyán con nuevos gritos desgarradores, el capitán Molina se adelantó diciendo: ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Está herido! ¡Déjenle ya! En aquel momento tornó a surgir de la tierra la enorme cabeza melenuda. Asomó la carabina, sonó otro estampido y, alzando los brazos, de espaldas, cayó el capitán. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Trae Sí, poesía, ¿verdad? Vi que traía alguna sí. poesía. No, lo que pasa es que está, es lo que decía, pues que tienen las dos cosas, ¿no? Lo de Emilio Solá, en cuanto al desarrollo de las batallas y demás. Y luego por el otro lado, lo poético de Chateaubriand, los dos franceses, ¿no? Como que tiene, era muy lector de los franceses, que era la época además, ¿no? O sea, el tiempo de Díaz se leía mucho los franceses. Sí, se hacía mucho los cantos. Aquí hay uno, mira, chava, nada más para rápido, menos de 10 segundos. Y tomó la copa con mano nerviosa, vertiendo parte del tequila y vociferó dominando el tumulto que acrecía. Aunque ahora ya es de noche, la palabra humilde pido, para brindar sin reproche, porque pronto será destruido el vil pueblo de Tomoche. Qué terrible, ¿no? Sí. Qué terrible. Sobre el autor, Heriberto. Hagan radionovela, dice Cristian Reyes. Sí, chava, tú podrías ser el villano. Heriberto Frías Alcocer No le fue un gustó. militar, periodista y novelista mexicano caracterizado por el interés social y la crítica política. De la crítica política, social y económica de sus escritos, testigo crítico de excepción del porfiriato y la Revolución Mexicana. La criticó también en la Revolución. Nació el 15 de marzo de 1870 en Santiago de Querétaro, en Querétaro. Dirigió algunos periódicos políticos. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores, cónsul en Cádiz. Estimuló la lucha revolucionaria a través de sus novelas y artículos periodísticos. Colaboró en el debate. En él aparecieron en capítulos sus primeros poemas también. El Demócrata, en él publicó Tomochic en 1892, El Mundo Ilustrado en 1896, El Combate de 1896 a 1898, El Imparcial de 1897 a 1899, El Correo de la Tarde en 1906 y la Revista Moderna, entre otros. Heriberto Farías muere ciego a los 55 años de edad, después de una vida de aventuras, de sucesos terribles, de escribir a pesar de todo: cárcel, miseria, marginación, enfermedades o ceguera. Jamás frenaron su pluma. Solo la muerte impidió que siguiera escribiendo. Fue un autor prolífico que cautivó todos los géneros literarios. Murió el 12 de noviembre de 1925 en la Ciudad de México. Vuelvo a decirles que fue perseguido casi por todos. O sea, Porfirio Díaz lo metió a la cárcel junto con Castel. Y luego Carranza lo tuvo 8 años preso también por haberlo criticado en algunas ocasiones. Fue ahí donde empezó a perder la vista. Farías tenía una cría de pollos. Él se retiró en una hacienda cerca de la Ciudad de México
y ahí criaba pollos y criaba animales y sembraba. Fue, como les decía, fue perseguido y luego adorado por otros, ¿no? Con, con con Carranza no ligó, con Madero sí, y luego creo que vino Obregón y ya con eso. Perdón, antes de irme, Radio Educación tiene una novela, una radionovela en 1981, duración de la serie 6 horas con 25 minutos. Tomochi, en Tarahumara, quiere decir donde está el piojo. Y antes de irnos hago una recomendación aparte de este propio libro. Los Piratas del Boulevard, escrito en 1915. Y les pongo una pequeña lectura allí. Abro paréntesis. De mi libro de apuntes arranco páginas donde viven las siluetas de muchos zánganos sociales y aún políticos, de esos que exhibieron su maldad o su espléndida vileza. Cierro comillas, abro otras comillas, ostentando banderas de honradez, distinción, gloria, manojo de víboras y gusanos. El libro se llama Los Piratas del Boulevard, es una crítica a la revolución, está escrito en 1915, para quienes estén interesados en leer más de él. Y lo último, aunque parezca curioso, tiene 100 libros para niños. Muy bien, Chava. Una vez más, mi querido... ¡Wow! ¡Bravo! Mi querido Salvador Burruel, quien desde Hermosillo nos hace el favor de brindarnos su tiempo y por supuesto su esfuerzo para hablarnos cada semana de un libro diferente. Así es que muy agradecidos contigo, Salvador. Este fin de semana estaremos ahí. Miren, este es el propósito, dice Giovanni Alarcón, a quien le agradezco el comentario. En cuanto tenga un espacio libre, lo leeré. Dice, la época de Guerra Mexicana es un tema que me llena de interés y suena muy padre esta lectura. De verdad que sí, te atrapa. Y dice Aldair dice, había mucha influencia francesa en la época de Díaz, dice, incluso hay un pueblo en Oaxaca que es conocido como el París Chiquito. Porfirio Díaz está obsesionado con París, con Francia. Sí. Y no nada más eso, también en Sonora, la parte alta de la sierra, la descendencia de la mayor parte ahí es afrancesado. Ojos verdes, azules, muy claros, todos rubios. De hecho, había la intención de formar una colonia francesa en estas partes. Hubo mucha invasión de los franceses también, pero eso será tema de otro. Así es. Ramón Fonte dice, maestro, me voy a tener que salir, dice, pero estuvo muy bonito todo y muchas gracias por la invitación. Gracias, Ramón. Y por supuesto, ahí el comentario de Cristian Reyes dice que hagan radionovela. Claro, por supuesto, de verdad que nosotros quisiéramos tener más tiempo para poderlo hacer. Eventualmente vamos a sacar con Salvador Évora, con Gloria Cantoral y ¿cómo se llama? Isaac Yáñez como protagonistas de esta próxima radionovela. No se lo pierden. Dice Giovanni, dice, sí adaptaba aspectos desde arquitectura hasta política en la Ciudad de México. Está claro ejemplo del Palacio de Bellas Artes, el sistema ferroviario, bueno, hay muchos aspectos que imitó a la mexicana, no crean que igual que en Francia, pero sí, por eso muchos a lo mejor dicen, no, si nos fue muy bien con Porfirio Díaz cuando más hubo crecimiento, y es que hubo bastantes políticas ahí, pero Chava, ¿quieres decir algo? Como dato curioso, nada más para cerrar, las oficinas del INAH en Sonora, que antes fue una cárcel, está diseñada por un arquitecto polaco. Y desde luego